Otra cosa, la contribución de España fue significativa, 400 ciudades, más de 30 universidades, la infraestructura, o sea, fue un imperio generador. A diferencia de los colonizadores ingleses que eran depredadores, llegaban y destruían, practicaban genocidio, sustraían los recursos naturales, esclavizaban. Eso no fue lo que hizo España a América. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de contar con el profesor Alejandro Torrealba. Bienvenido. Muchísimas gracias, José. Un placer estar contigo en tu canal. Saludos también a todos, a toda la audiencia. Para los hermanos que no conozcan al profesor Alejandro, él es profesor de historia, es nicaragüense, una tierra a la que yo quiero porque tengo varios amigos muy queridos allí, y es candidato a doctor de Relaciones Internacionales por la Liberty University, ¿verdad? Él vive en Dallas, Texas. Pues, hermanos, bienvenido y muy agradecido por tu pronta respuesta para colaborar aquí en el canal y tratar de arrojar un poquito de luz sobre tantas tinieblas que mucha gente se han encargado de tirar sobre España, ¿verdad? Y se han inventado esa leyenda negra que en los próximos minutos pues vamos a tratar de desgranar, ¿verdad? Con ciertos arquetipos de mentiras que han ido sacando, que siempre, por ejemplo, España, pues el doctor bien lo sabrá, pues fue, hoy ya no, pero fue una grandísima potencia y sus enemigos, ya sea Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, pues se inventaron esa leyenda negra para que ese imperio, en aquel momento poderoso, el imperio español, pues fuera un poquito más en decadencia. A mí me llama la curiosidad bastante, profesor Alejandro, una cosa que lo vi hace unos días, en los cuales pues hablaba sobre los efectos negativos de la leyenda negra pues para las nuevas generaciones hispanas. Eso sinceramente a mí me llamó poderosamente la atención. Estas nuevas generaciones que van surgiendo en Hispanoamérica van a ir naciendo y van a ir creciendo y van a absorber, digámoslo así, esos efectos negativos de la leyenda negra que se van a encontrar, pues, ya sea en su familia, ya sea en el colegio, en el instituto, y me gustaría saber cuáles serían los efectos colaterales de esas nuevas generaciones, qué van a sufrir y cómo podemos nosotros, pues, tratar de remediar de que esas nuevas generaciones, pues amortigüen ese golpe que van a recibir sobre la leyenda negra. Claro, hay estudios que demuestran que hay un impacto negativo en la autoestima de los estudiantes que son expuestos a esta información eh, de que son hijos de explotados, de violadores, que son hijos de la opresión. Entonces ellos van creándose esa mentalidad, pues que por alguna razón les mina, según estos estudios demuestran, la autoestima. O sea, te puedes imaginar que desde muy niños les están diciendo, no, sos hijos de esclavos, sos hijos de violadores, de opresores, sos un oprimido. Entonces van desarrollando ellos ese tipo de mentalidad que se va reflejando después cuando son adultos. Yo lo veo todo el tiempo. Aquí en los Estados Unidos, cuando se sientan conmigo otros profesores hispanoamericanos, nos estamos quizás tomando un café, se sienten cómodos, pero de repente viene un anglo y se sienta con nosotros, veo que este muchacho o muchacha baja la cabeza de inmediato. Hay como ciertos complejos que venimos arrastrando
Entonces, estos estudios muestran de que este tipo de información, de exponer mucho a los estudiantes a esta información negativa, tiene un impacto. Ajá. Interesante, muy interesante, porque no lo había oído, ¿verdad? Antes que las futuras generaciones pues iban a arrastrar todo eso, ¿verdad? Pues también un tema que nos gustaría que nos aclare es sobre Hispanoamérica, si esta fue conquistada o si fue liberada. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? Conquistada podría ser usando las armas, quizás la violencia, o quizás fue liberada. Yo dejo esa pregunta ahí un poquito en el aire. Claro, claro que sí, son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Dos Sí, conceptos diferentes. Cuando hablamos de conquista es un término que generalmente eh, está asociado con la adquisición de territorio o poder a través de la fuerza o la coacción, ¿ok? La coacción. La conquista, por supuesto, implica la subyugación y el control de grupos, ¿verdad? De personas o de territorio por parte de un grupo a través de la guerra, ¿verdad? Esa es la connotación o la definición de conquista. Ahora, ¿qué es lo que es liberación? La liberación es un término, por otro lado, que se refiere al acto de liberar o liberarse, ¿verdad? De una forma de opresión, ya sea política, económica o social. La liberación, pues, a menudo implica la lucha por la libertad, los derechos humanos, la autonomía y la independencia. Entonces, cuando nosotros leemos las dos definiciones y leemos la historia, ¿verdad? Del descubrimiento de América, los 300 años de virreinato de España en América, encontramos en ambos elementos, ambos elementos. No podemos decir que fue una liberación, ni tampoco podemos decir que fue una conquista en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Sino fue ambas cosas. Fue una conquista porque sí hubo guerra, hubo violencia, principalmente el primer encuentro, cuando llegan los primeros conquistadores a América, pues fue un encuentro violento, pero esa violencia no se extendió por 300 años. Hubieron muchos cambios. Los primeros 10 años se dice que fue una etapa de guerras, de violencia, de confrontación, un choque de dos culturas, pero después de esos 10 años, esas 2 décadas, vienen leyes, que son las leyes de Burgos, las leyes nuevas, donde se busca proteger al indígena. No se puede hablar entonces de una imposición de violencia constante durante 300 años porque existieron leyes que protegían a los indígenas. Entonces la pregunta si fue conquista o liberación fue ambas. Y hay un consenso entre los académicos, pues que sí fue una conquista. O sea, no podemos negar, no podemos endulzar, no podemos caer en el problema de la leyenda rosa, ¿verdad? Que no, que todo fue una liberación, pero sí podemos hablar también que hubieron aspectos de liberación, especialmente antes que llegara España, el Imperio Español a América, no era un paraíso, no era un Edén como lo pintan muchos. O sea, hay muchas personas que pintan, ¿no? Que vivían en una Arcadia, en un Edén, los pajaritos cantaban y no había en lo absoluto. Había violencia, sacrificios humanos. Era un infierno. Cuando llegó el Imperio Español a América, se encontró a un infierno lleno de violencia, sacrificios humanos, algo muy terrible. Entonces, pues, podemos ver entonces el elemento liberador, especialmente cuando participaron grupos, ¿ok? Indígenas en este proceso de conquista. Con solamente un grupo pequeño de españoles no se pudo conquistar a todo un continente, no, hubieron alianzas muy importantes, ¿verdad? Indígenas que luchaban por su libertad. En el caso, pues, que todos conocemos, el descubrimiento, pues, en Mesoamérica, ¿no? Cuando llega Hernán Cortés y se encuentra este imperio, ¿verdad? Caníbal de los aztecas que practicaban sacrificios humanos. Eso o sea, cuando llegan estos hombres, ¿verdad? Conquistadores valientes,
hombres que estaban acostumbrados, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos estaban acostumbrados a la guerra, eran guerreros. Cuando encuentran esta escena, se aterrorizan, ¿ok? Cuando tienes a un guerrero, a alguien que ha estado en el ejército, ¿verdad? Del imperio, que se aterroriza por un acto como este, que encuentra de sacrificios humanos en los aztecas, o sea, algo que lo tiene que poner a pensar a uno, ¿no? Qué tan terrible fue. Entonces, no se encontraron un Edén, no era una Arcadia, no era una Wakanda, ¿verdad? Como la película, que todo era tecnología y todo era hermoso. Se encontraron con un infierno. Entonces, en este proceso de conquista sí hubo violencia, hubo guerra, donde participaron miles de indígenas que se aliaron a España, al Imperio Español, para luchar por su propia libertad. Muy bien. Yo muchas veces he llegado a escuchar de parte de hermanos hispanos en que hubieran preferido ser conquistados por los tolerantes ingleses. Eh, yo creo que hubiera sido un craso error y la historia sería bastante diferente. Bueno, claro, eso sería la historia de los Estados Unidos de América. O sea, ¿cuál es la historia de los Estados Unidos de América? En primer lugar, no existirías. O sea, hablándole yo aquí a nuestros hermanos hispanoamericanos, si los ingleses hubieran conquistado América, no existiría, porque no existiría el mestizaje. Exacto. eh, eh, Cuando haces un comentario como este, cuando dicen, no, que mejor hubiéramos sido conquistados por los ingleses, quiere decir que nunca has viajado, nunca has venido aquí a los Estados Unidos, no has leído historia, no tienes la menor idea de qué estás hablando. Porque aquí en las 13 colonias, o sea, en los Estados Unidos, ¿verdad? Los ingleses sí cometieron genocidio, genocidio. Desplazaban a los indígenas, los masacraban para tomar territorio. Y no existía el mestizaje porque ellos veían a los indígenas como que fueran animales, no como seres humanos. O sea, hay una diferencia muy importante. Cuando la reina Isabel y Fernando, ¿verdad? Ella, pues obviamente ella era la reina, ¿no? De todo este gran imperio y es parte de este proceso de conquista. Ella incentiva a los conquistadores para que se casen con los indígenas porque creía que era la mejor manera de evangelizar. La mejor manera de evangelizar es crear familias y hogares entre ambas culturas. Y de hecho, ella hablaba sobre mejorar la raza, pero cuando hablaba sobre mejorar la raza, no se refería a mejorar la raza de los indígenas, sino de los españoles, ¿ok? De los españoles. Ella creía que esta mezcla iba a ser algo maravilloso, que iba a mejorar la raza en el sentido de los indígenas. Los veía como seres humanos, no como animales. Entonces, de ahí surge el mestizaje, de ahí surge el gran mestizaje, esta mezcla, ¿no? De los españoles, de los indígenas, de los afro, de los africanos. ¿Verdad? Eso no ocurrió con los ingleses. Aquí en los Estados Unidos, hasta 1967 era prohibido el matrimonio entre una persona blanca y una persona de color. Hasta hace poco, 1967. En cambio, hace 500 años, la reina Isabela le estaba diciendo a los españoles blancos que se casaran con los indígenas. O sea, ve el gran contraste aquí. Y de ahí es donde viene el mestizaje, ¿verdad? De esa fusión, de esa unión, de esos matrimonios, ¿verdad? En cambio, eso no ocurrió aquí. Entonces, si hablamos de que mejor hubiéramos sido eh, colonizados por los ingleses, significaría pues que no existiríamos como tal, no existiría el mestizaje, sería como los Estados Unidos. Hasta 1967 que no se podían casar los blancos con las personas de color. Es curioso, ¿verdad? La versión de la realidad donde España pues buscaba mestizarse. Lo que sí es extraño es la versión que tienen muchos hispanos en el cual afirman que España lo único que fue allí fue a robar, a expoliar, a llevarse los recursos de aquellas tierras, pero un país que llega a hacer todo eso nunca va a pensar
en mestizarse, ¿no? Ni tampoco va a pensar en llenar esa tierra de infraestructura, de ciencia, llevar los adelantos que sí existían ya en España. Pues yo creo que alguien que llega a robar, alguien que llega a expoliar, a aprovecharse de esos recursos, no haría eso. Es como si yo, por ejemplo, un ejemplo bastante simple, ¿no? Imagínense que yo entro a una casa para robar, que es el caso que exponen nuestros hermanos hispanos. Y yo veo que la casa está muy vacía y comienzo a comprarle muebles, a poner un cuadrito, a llenarle la nevera, a adornar la casa. Yo creo que es absurdo, ¿no? Si yo lo que voy es a robar, a llevarme tus pertenencias, yo no voy a cometer ningún tipo de reforma en tu casa, ¿verdad? Es algo completamente absurdo. Además, cuando un país llega a expoliar al otro, no se expande, sino Ok, que sus pero bases... te voy a poner un ejemplo, una Sí, analogía más acertada, porque me dices llegar a una casa y comprar cosas, verán esa casa. Y es que lo que pasa es que la casa es tuya. O sea, la casa tú no la estás alquilando, ni estás llevando muebles a la casa. No, no, es que esa casa es tuya. Entonces, los muebles son tuyos. Los recursos, porque América era España. América era España. No era parte de España. América era España y España era América. Entonces, los virreinatos, el sistema de gobierno que existía en la península era el que estaba, era el mismo sistema que existían en los 300 años de virreinato español. Entonces, no se puede considerar un robo porque no puedes robarte a ti mismo. Ok, si tienes $100 en tu billetera ahora y es tu dinero y decides usar ese dinero para qué sé yo, comprarte un sistema de seguridad en tu casa o una cámara o lo que tú quieras, tú vas con esos $100, lo usas, no se puede robar uno a sí mismo. Otra cosa, la contribución de España fue significativa, 400 ciudades, más de 30 universidades, la infraestructura, o sea, fue un imperio generador. A diferencia de los colonizadores ingleses que eran depredadores, llegaban y destruían, practicaban genocidio, sustraían los recursos naturales, esclavizaban. Eso no fue lo que hizo España a América. Eso no fue. Lo de España sí fue una conquista, sí hubo violencia los primeros años, los choques de cultura, pero eventualmente esto se convirtió en un proceso de aculturización, no subyugación, que son dos conceptos muy diferentes. Hubo un proceso de aculturización, no un proceso de subyugación. Repito, los primeros años fueron violentos, pero eventualmente comenzaron leyes que protegían a los indígenas y pues sí hubo mucha contribución. Entonces lo que se sustraía en realidad, ¿verdad? Era un porcentaje, era lo que le llamamos hoy en día como un impuesto, ¿verdad? A la corona. Y eso no solamente lo pagaban los españoles, porque todos eran súbditos del rey. Todos en América eran súbditos del rey, igual que los de la península. Tanto los de la península tenían que pagar impuestos, ¿verdad? Con oro, con lo que sea. También los españoles de América tenían que pagar esos impuestos. aquí, profesor Alejandro, se hace bastante patente el tema de la leyenda, ¿no? Cada 12 de octubre. Yo recuerdo hace este último año, el pasado 12 de octubre, pues hubo un pequeño encontronazo, ¿no? Vamos a decirlo así, entre el presidente mexicano López Obrador, en el cual pues decía que España tenía que pedir perdón por la conquista, incluso pues llegó a involucrar eh, a la iglesia, pero lo que me pareció curioso no es que este señor, pues aparte de historia, parece que anda cortito. Pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad?
sino que lo que me preocupó a mí fue el gobierno español, que no supo darle una respuesta acertada. Que él tenga esa opinión me parece estupendo, es su opinión, se le respeta. Pero lo que me causó a mí estupor, verdadero estupor, fue ver a los políticos españoles de aquí que no tenían información, no tenían esa información para responder. Eh, Hacían respuestas muy neutras, ¿verdad? No querían entrar mucho al trapo, digámoslo así, y me llamó la atención eso, que incluso nosotros, los españoles, pues desconocemos pues la leyenda negra y mucho menos sabemos sobre la verdadera historia que se esconde detrás, ¿verdad? De esta historia que nos une con Hispanoamérica y que yo, como español, me siento orgullosísimo de mis hermanos. Yo sé que muchos hermanos de Hispanoamérica, pues, llaman a España, pues, la madre patria, y eso a mí me enorgullece porque veo que hay un sentimiento de arraigo, hay un sentimiento de cariño, ¿verdad? Con España, pero hay otros que aprovechan ese día pues para estar un poquito incordiando. Es que ustedes vinisteis y os llevasteis el oro, devuélvanlo. Yo personalmente no uso nada de oro, a mí no me pidan nada, no tengo nada, pero el desconocimiento me parece bastante alarmante. Y yo Sí, creo pero que de cuál oro? ¿De qué oro están hablando? No entiendo de qué está hablando el señor Obrador de devolver el oro, ¿verdad? Cuando se invirtió en infraestructura, en escuelas, universidades, ¿verdad? En la Nueva España. Entonces, el señor Obrador, lo que es un político, ¿verdad? Es lo que está utilizando este tipo de narrativa para distraer a la gente, para manipular a las masas, ¿verdad? A las personas pues, que no tienen los datos históricos, no leen, no se informan, ¿verdad? O fueron a la escuela del barrio donde el maestro, ¿verdad? Pues no, lo que estas escuelas son en algunas partes de Hispanoamérica, por ejemplo, Venezuela, eh, Nicaragua, Cuba y el mismo México, estas escuelas que se han convertido en centros de adoctrinamiento ideológico. Entonces a los muchachos no les enseñan en realidad la historia tal y como fue, sino lo que le enseñan es ideas, ideología, mentiras. Por ejemplo, no sé si has escuchado que dicen que España mató a 90 millones de indígenas, que sí, España mató o sea, los españoles mataron a 90 millones de indígenas. Entonces yo le digo, bueno, ¿dónde están esos estudios? ¿Dónde están esas investigaciones para yo leerlas? Porque yo no he leído eso. Entonces, cuando uno por curiosidad comienza a investigar, España mató a 90 millones. Entonces uno investiga y busca y uno se da cuenta que quien dijo esto fue el señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y la gente en las redes sociales lo repite. Y los maestros en los barrios en Hispanoamérica repiten esta información sin tener fuentes académicas que puedan respaldar eso, no. Entonces hay mucho, este asunto de la leyenda negra ha minado mucho a nuestras sociedades en Hispanoamérica y también en España. Ustedes tienen problemas de la leyenda negra. Yo he escuchado a algunos españoles hablar con odio en contra de España y hacer acusaciones que no tienen argumento histórico. Entonces, pues lo que yo estoy haciendo ahora es, aparte de educar a mis estudiantes, facilitarles libros, materiales académicos que ellos puedan investigar, ¿verdad? Y entender este problema y utilizar también las redes sociales pues para enseñarle a la gente, no, este asunto es una mentira, no hubo tal cosa de genocidio de 90 millones de indígenas, eso no es cierto, es una mentira, no hay evidencia de eso, lo contrario. así es, así es. Difícilmente se pueden esconder, ¿verdad? Que no hayan estudios arqueológicos, por ejemplo, que den certeza de lo que se afirma. Decir palabras, pues,
son simples palabras, pero no se llega a refrendar con pruebas que eso sea cierto. Pues bien, me gustaría que nos contara o que nos dijera la diferencia. Pues hay muchas personas que no saben lo que es un virreinato o una colonia. Yo hice una serie de, de preguntas que querían los hermanos que me respondieran y una de las preguntas pues fue esa, que nos contara la diferencia en lo que es un virreinato y lo que es una colonia. Claro, este asunto de colonias versus virreinato o hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Diferentes puntos de vista, especialmente los historiadores contemporáneos. Hoy en día vas a escuchar a muchísimos que dicen, no, los virreinatos eran colonias, pero esto es más un asunto de definición, o sea, ¿qué es lo que es entonces una colonia? Entonces hay diferentes definiciones, hay personas que tienen diferentes definiciones acerca de lo que es una colonia. La definición del diccionario de la Real Academia Española dice que una colonia es un territorio que está dominado por un poder extranjero, ¿verdad? Y cuyo objetivo es sustraer precisamente los recursos naturales. Es como dicen, robar, ir, explotar, robar, ¿verdad? Esa es la definición más sencilla de una colonia. Una colonia es un poder extranjero que toma posesión de un territorio eh, con la intención de extraer los recursos naturales y esclavizar. Esa es la definición más elemental, ¿verdad? De lo que es colonia. Entonces hay algunos historiadores que se suscriben a esa idea errónea y comparan los virreinatos con colonias y hacen selecciones, ¿verdad? De eventos oscuros durante la época, durante esos 300 años, toman los primeros 10 años o un evento que ocurrió en alguna otra fecha y toman unos 2 o 3 puntos, ¿verdad? De la historia, las partes más oscuras, y sacan una conclusión. No, aquí vea, profe, aquí está la evidencia que sí fue una colonia, no fue un virreinato. Entonces, lo que pasa es que hay mucha complejidad en el asunto, mucha complejidad en el asunto. No todos fueron los primeros 10 años en la conquista, ¿verdad? Que hubo violencia, que sí hubo explotación, sí hubo esclavitud, pero no toman en cuenta que pues en 1512 a 1513 vinieron las leyes de Burgos, después las leyes nuevas en 1542, que ya pues cambia el panorama inicial de violencia y de esclavitud. ¿Y por qué diferencia? Bueno, la mayor diferencia entre una colonia y entre un virreinato es pues el sistema de estructura de gobierno, ¿verdad? Los virreinatos en América eran la fotocopia exacta de lo que ocurría en la península, ¿verdad? Era exactamente igual y todo lo que conllevaba. Todos eran súbditos del rey, todos los españoles, porque todos en América eran españoles, todos, los indígenas, criollos, mestizos, todos eran súbditos del rey. Entonces, en una colonia, tú no eres un súbdito del rey. En una colonia eres un colonizado, o un esclavo o un explotado, no tienes derecho de nada, lo que tienes que hacer es producir para la metrópoli y hasta ahí. No hay leyes que te protegen, ¿verdad? Como aquí en los Estados Unidos, ¿no? Con las 13 colonias, aquí los indígenas no tenían derecho de absolutamente nada. O sea, para la mente del anglo, si el indígena se moría, mejor todavía, menos problemas, porque habían constantes conflictos. Entonces, la gran diferencia está precisamente en tomar un libro de historia, ver lo que hacían los colonos ingleses y ver los sistemas de administración política del Imperio Español en España, y es significativa la diferencia. Así es. Incluso otro tema bastante concurrente que nos dicen los hermanos, ¿verdad? Es que dicen que los españoles pues impusieron su idioma
por encima del, del oficial o el natural que ellos pues, hablaban. Pero es bastante curioso porque, ¿no? En la actualidad muchas zonas de Sudamérica tienen su propio idioma o su propio dialecto y yo creo que más prueba que esa, ¿no? ¿Verdad? Que España no eliminó, no eliminó todas esas personas ni castigaba al indígena por hablar su idioma. O sea, como política de Estado, no. Y hay que hacer una gran diferencia aquí porque me han criticado mucho por un TikTok que hice precisamente sobre eso. Se hizo viral, donde me preguntan que, bueno, yo digo, que se impusieron el castellano, el español a los indígenas. Yo dije, de ninguna manera. Y me respondieron como 30 personas de inmediato porque no escucharon todos los 40 segundos, solamente escucharon los primeros 3 segundos cuando dije de ninguna manera, pero no escucharon la explicación que dije. Como política de Estado, no. De hecho, parte de las leyes nuevas, aquí lo tengo anotado, las leyes nuevas y las leyes de Burgos buscaban mejorar las condiciones de vida de los indígenas y con estipulaciones que dictaban que debían ser alojados en casas individuales y se les debía permitir, escucha bien, practicar sus propias culturas. Estaba en las leyes del imperio que se les permitiera practicar sus propias culturas. Esto están en las leyes de Burgos y en las leyes nuevas. Entonces, como política del imperio, no existía tal cosa como llegar y obligar o sea, utilizar la violencia, la fuerza, la coacción para que el indígena aprendiera el castellano, no como política de imperio, no como política de Estado, pero eso no significa de que hubieron, por supuesto, funcionarios corruptos que sí cometieron actos de violencia en contra de los indígenas. Pero decir que por eso todo el imperio imponía el castellano, la fuerza, es absurdo, ¿ok? Porque hoy en día existen leyes, hay personas que también, hay funcionarios corruptos aquí en los Estados Unidos, hay funcionarios corruptos ahora en Hispanoamérica y también en España, en Europa, en todas partes del mundo, pero eso no significa que sea una política de Estado, sino personas que cometen crímenes, personas que no guardan la ley y como seres humanos que vivimos en una sociedad imperfecta, pues estas cosas van a ocurrir. Entonces, el punto mío no es que yo estoy diciendo de que no existió, yo no estoy diciendo que no existió crimen, que no existió violencia, que no existió abusos de explotación económica, que no se impuso el idioma, o sea, que cierto españoles sí impusieron el castellano a ciertos grupos, pero eso no fue política de Estado, sino fue una violación o una infracción en contra de la ley que algunos españoles tuvieron que enfrentar la ley, ¿verdad? Fueron apresados por cometer delitos en contra de los indígenas y eso está documentado. Entonces, en resumen, de ninguna manera como política de Estado no se impuso el castellano, pero eso tampoco niega de que hubieron casos de que se violó la ley, que no se cumplió y que sí hubo imposición. Así es. ¿Por qué cree usted, profesor Alejandro, que el hispano siente tanto rechazo hacia su identidad hispana? Porque muchas veces, como ya le he dicho, ¿no? Cada 12 de octubre, pues se hace más patente eso y yo veo que muchos de ellos pues sienten que ser hispano para ellos pues, es ser un peso o se creen que son inferiores a los americanos. eh, y a mí me duele particularmente eso, porque de ninguna manera lo son, ¿verdad? Pero eso viene también un poquito a colación a una de las primeras preguntas, ¿verdad? Que hicimos antes, que ese hispano joven que recibe toda esa carga de la leyenda negra, y yo creo que eso luego es el resultado de toda esa carga ideológica ya sea en casa o en los institutos, pero ¿por qué cree usted que eso aún lo tienen como un estigma
y qué deberían de hacer pues para sentirse orgullosos de su hispanidad, de nuestra historia en común. Bueno, eso es parte de la narrativa de la leyenda negra que han escuchado desde que están en la escuela del barrio. Entonces, cuando se les ha enseñado a estos muchachos desde niños de que España vino y les violó a los abuelos, a las abuelas indígenas, que les cambiaba el oro porque eso es lo que les enseñan en la escuela del barrio, ¿no? Que vinieron los españoles, entonces nos dieron espejos y nosotros, ellos dicen nosotros le dimos el oro. Ellos nos dieron el espejo, nosotros les dijo, violaron a nuestras indígenas, nos explotaron, nos esclavizaron. Y hablan en ese lenguaje, dicen ellos a nosotros. Porque pero vea qué absurdo esto, vea qué absurdo. Ellos a nosotros. Entonces, lo que no saben que somos nosotros mismos, porque por nuestro ADN corre la sangre de los que estamos criticando. En primer lugar, ya empezamos mal, porque no es nosotros en contra de ellos, es nosotros en contra de nosotros mismos, si es que vamos a decir algo. Entonces, en vez de convertirse en una crítica a España, debería ser una autocrítica, una crítica a nosotros mismos. Entonces, empezando por ahí, la crítica ya empezó mal. Ok, si vamos a hacer una crítica, tiene que ser entonces nosotros, no ellos, los españoles. No, los españoles están en España ahora. Los abuelitos de los españoles de hoy en día, los tatarabuelos de ellos no vinieron a América, no vinieron del todo a América, ellos se quedaron en España. Los que vinieron fueron nuestros propios abuelos, nuestros tatarabuelos, que fueron los que se unieron con los indígenas, y de ahí surge el mestizaje. Entonces, es una autocrítica, es en primer lugar. Entonces, olvidemos de eso de que nos trajeron, que nos cambiaron, porque, nosotros, porque es un asunto de nosotros mismos, en primer lugar. Segundo lugar, toda esta gran mentira que nos metieron, ¿no? De que nos hicieron tanto daño. Marcelo Gullo, este historiador Marcelo Gullo lo explica muy bien cuando él dice, imagínate que, ¿verdad? Que a ti te cuentan una historia y te dice tu tío te dice que otro tío vino y mató a tu papá, ¿verdad? Y pues se robó todo, todas las propiedades y todas las cosas se robó. Entonces, desde chiquito te dicen, no, que el otro tío tuyo mató a tu papá. Entonces, cuando vas creciendo, o que luego te das cuenta que la historia era falsa, que era mentira, pero desde chiquito vas creciendo con ese odio hasta ese tío, porque te dijeron desde pequeño que ese tío mató a tu papá. Entonces vas a crecer con ese odio. Entonces ese odio que tienen muchos de nuestros hermanos hispanoamericanos es un odio basado en la mentira. Por eso se llama leyenda negra, porque no es historia, es una mentira que nos metieron de que hubieron 90 millones de indígenas asesinados, y eso no es cierto. La mayor parte que murieron por enfermedades, no fue por genocidio. Genocidio ocurrió en Alemania, genocidio ocurrió en Uganda, genocidio no ocurrido en otras partes del mundo. En Australia, cuando llegaron los ingleses, destruyeron, mataron, asesinaron, pero España no cometió genocidio como política de Estado. Entonces, ¿cómo podemos superar esto? Como lo que estamos haciendo ahora, como su servidor que enseño, ¿verdad? Por supuesto, yo hago citas bibliográficas. Esto no es un asunto que estoy tratando de cambiar la historia. Aquí no estoy cambiando la historia. Lo contrario, estoy hablando de la historia tal y como ocurrió. Y estoy entonces retando a las personas que salen con estas cosas que dicen que las escucharon en una canción o en un poema, pero son inventadas, son producto de la imaginación. Entonces, la manera para superar esto que mencionas del 12 de octubre es precisamente a través de la educación. Y le he declarado la guerra a la leyenda negra. Y como dice Mandela, como decía Mandela, que la mejor arma para cambiar al mundo es la educación. Totalmente, totalmente. Yo igualmente, profe, le declaro la guerra a esa leyenda negra. Y si los hermanos que nos están viendo le quieren declarar también la guerra a esa leyenda negra y quieren saber aún mucho más,
el profe Alejandro tiene su perfil en TikTok y su canal en YouTube. Toda esa información os la vamos a dejar aquí debajo en la descripción y apoyemos el perfil del profe Alejandro y su canal de YouTube que apenas está casi estrenado, pero que ya va para arriba. Tenemos que fomentar estos canales, estos perfiles que dan motivo para descargar este tipo de aplicaciones. TikTok hay perfiles para cualquier cosa, cocina, cualquier cosa, pero un perfil que realmente vale la pena para una persona que se precie y quiera formarse con capítulos cortitos, capítulos ya mayores, pues ya sería en el canal, ¿verdad? De YouTube. Pero os ruego que apoyemos el canal del profe y también su perfil en TikTok. Toda esta información, todo lo que acabo de decir, en la descripción del video. Profe Alejandro, ha sido breve, pero intenso. Cuando podamos contar con un poquito más de tiempo, pues de seguro que no le quepa duda que si quiere estar aquí, quiere pues que ahondemos, que profundicemos más en el tema, pues ya sabe que tiene este rinconcito pues para hacerlo. Que sepa que se le quiere, le admiro sinceramente, que sepa que tiene un alumno más y yo creo que los hermanos que nos están viendo también se van a unir a esa legión para plantarle cara a esa leyenda negra. Me gustaría, profe Alejandro, si quiere dedicar unas palabras a la audiencia. Sí, muchísimas gracias. Gracias, José, y muchas gracias a nuestra audiencia. Únase conmigo. Le he declarado la guerra a la leyenda negra. Lo estamos haciendo con datos bibliográficos. Esto es un asunto muy importante porque la unidad de España con Hispanoamérica es crítica. Es crítico en este momento de convulsión geopolítica. La unión nos hace fuerte. Y como dijo Jesús, un reino dividido no puede prevalecer. Entonces nuestros enemigos nos fragmentaron, nos dividieron, pero ha llegado la hora de volver a unirnos, de volver a unirnos. Hispanoamericanos con españoles unidos somos más fuertes. Muchísimas gracias. Sígame en TikTok, profe Alejo Torrealba. Profe Alejo Torrealba. Puede buscarme también. José va a dejar la información aquí en el canal. Y también sígame en YouTube, que voy a empezar a hacer videos largos. También va a dejar el enlace geopolítica y realismo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, José, y un fuerte abrazo a toda Igualmente, nuestra audiencia. igualmente, Gracias. profe.